A ver, si una gran corporación pierde un solo contrato clave en un mar de, ¿qué te digo yo?, 1 millón de folios, las consecuencias pueden ser brutales, desde una multa millonaria hasta, literalmente, la quiebra absoluta. Totalmente. Y bueno, bajándolo a una escala más de andar por casa, cualquiera que nos esté escuchando seguro que conoce ese pánico, ese mini infarto de no encontrar un documento fiscal en el ordenador o una simple foto en el móvil, simplemente porque le pusimos un nombre raro hace 3 años. El típico archivo de documento final de verdad. Exacto, el final de verdad versión 2. Pues hoy, en esta inmersión, vamos a diseccionar lo que podríamos llamar el manual de supervivencia definitivo, el antídoto para evitar que la información sea devorada por el caos. Hablamos de la cartilla de lineamientos para la descripción de documentos de archivo. Un título que, a priori, suena un poco árido, las cosas como son. Sonatelita, sí. Es un documento publicado en 2021 por el Archivo General de la Nación de Colombia. Y fíjate que es un texto que nos demuestra que la archivística no tiene absolutamente nada que ver con esa imagen de esconder papeles viejos en sótanos oscuros y llenos de polvo. Es que esa imagen, la del sótano polvoriento y el archivero solitario con un candil, le ha hecho muchísimo daño a la percepción de esta disciplina. Porque solemos percibir la gestión de documentos como, no sé, como el cementerio de la burocracia, el lugar donde la información va a morir. Totalmente. Y claro, esta cartilla nos revela que en realidad es todo lo contrario. Es la sala de máquinas donde la memoria institucional y la memoria humana en general se mantiene viva. Si no existieran los mecanismos que detalla este manual, buscar una aguja en un pajar sería literalmente un juego de niños comparado con recuperar un expediente histórico. Claro. Y la exploración de hoy va precisamente de eso, de desentrañar esos mecanismos. El objetivo aquí es entender cómo estos profesionales logran que montañas colosales de información sean legibles y sobre todo accesibles a lo largo de décadas. Décadas o incluso siglos, claro. Eso es. Y la piedra angular de todo este milagro organizativo es un concepto súper específico, que es la descripción. Pero claro, o sea, la palabra descripción suena a, no sé, coger una caja y pegarle una pegatina con rotulador. Y el Reglamento General de Archivos de 1994, que es el que cita esta cartilla, lo define de una forma muy distinta. Lo llama análisis intelectual. Esa es la distinción fundamental que hay que hacer desde el minuto uno. No es un trabajo manual, o sea, no es algo puramente mecánico. Es un análisis intelectual y además muy exhaustivo, porque el propósito de describir no es adornar el documento, sino identificar, localizar y recuperar información, ya sea para la gestión diaria de una empresa o para una investigación histórica súper profunda. Ya, o sea que si no está bien descrito, da igual lo que tengas. Exactamente. O sea, si un archivo tiene un documento de valor incalculable, pero nadie puede localizarlo porque no está descrito de manera estandarizada, a efectos prácticos y legales ese documento sencillamente no existe. La descripción es ese puente invisible que conecta el papel con la persona que lo necesita. Qué buena metáfora, el puente invisible. Y esto me lleva a algo que rompe uno de los grandes mitos que yo mismo tenía sobre los archivos. A ver, cuéntame. Pues que normalmente uno asume que esta descripción es como el último paso de la cadena, ¿no? En plan, alguien escribe un informe en su mesa, el informe pasa por 20 despachos, se aprueba, se ejecuta, y años después, cuando ya no sirve, va al archivo, y entonces y solo entonces, el archivero lo describe. Pero la cartilla subraya que este análisis puede ocurrir incluso antes de que el documento nazca. Sí, sí, o de forma totalmente simultánea. Es que el mito del archivo como destino final desaparece por completo cuando metemos la variable tecnológica en la ecuación. Claro, el mundo digital. Eso es. Pensemos en los documentos electrónicos de hoy en día. En el instante exacto en el que un funcionario abre un procesador de texto en su ordenador para, no sé, para redactar una resolución, el sistema informático ya está generando metadatos. Ya se está registrando cosas en segundo plano. Exacto. Está registrando qué usuario lo crea, la fecha, la hora exacta, el formato del archivo, la dependencia a la que pertenece. Toda esa información estructural ya es descripción. Se captura desde el minuto cero para garantizar que ese archivo nazca con un mapa de coordenadas incorporado. Madre mía. Pero claro, cuando hablamos del mundo físico, de kilómetros y kilómetros de papel antiguo, el nivel de trabajo previo antes de llegar a escribir siquiera una palabra sobre el documento es apabullante. En la cartilla mencionan unas actividades previas que suponen un esfuerzo logístico que me parece titánico. Es que lo es, te lo aseguro.
Hablan de clasificar y ordenar, que es de cajón, pero también mencionan algo llamado depurar. Y fíjate, me resulta súper fascinante que un proceso intelectual tan elevado requiera en la práctica que alguien se siente físicamente a extraer hojas en blanco o copias idénticas o formularios que nadie llegó a rellenar. Ya a ver, puede parecer una labor menor, casi así de limpieza doméstica, pero la depuración es crítica. Imagina el impacto físico a largo plazo. Piensa en miles de hojas en blanco o copias carbón que no aportan nada dentro de un depósito. Ocupan muchísimo espacio. Ocupan metros cúbicos que cuesta un dineral climatizar y mantener, pero además añaden un peso estructural tremendo a las estanterías y sobre todo generan muchísimo ruido informativo. Ruido, claro, para el que lo lee después. Exacto. O sea, imagínate que alguien investiga ese expediente dentro de 50 años. Se va a preguntar por qué diablos hay 20 copias del mismo memorando y a lo mejor se pone a buscar un significado oculto o una conspiración donde en realidad solo hubo pereza administrativa. ¡Qué locura! Buscando mensajes encriptados y era solo que se atascó la fotocopiadora. Totalmente. Por eso hay que, digamos, preparar al paciente antes de operarlo. Se depura. Y luego viene la foliación, que es numerar cada página a mano y asegurar las condiciones físicas de conservación. Y entiendo que todo este trabajazo preparatorio desemboca en la creación de los instrumentos de descripción, ¿no? Porque mencionan inventarios, guías, catálogos, índices. A ver, son herramientas que suenan literalmente a lo que un programador construiría hoy para el algoritmo de Google, pero aplicado al mundo real. Es que es exactamente el mismo concepto, la misma lógica subyacente. Y además en esta parte aparecen dos herramientas normativas que, por lo que leo, parecen gobernar el destino final de cualquier papel. Las TRD, tablas de retención documental, y las TBD, las tablas de valoración documental. Sí, esas siglas son el pan de cada día en los archivos. Esas tablas son, en esencia, la legislación interna del ciclo de vida de la información. A ver, explícame la diferencia entre las dos, para que nos quede claro. Pues mira, las TRD, las de retención, establecen cuánto tiempo debe permanecer un tipo de documento en cada fase del archivo, desde la oficina donde se gestiona activamente en el día a día hasta que pasa al archivo central. Y lo más importante, dictaminan su disposición final. Su disposición final, o sea, si se destruye o se guarda. Eso es. Deciden si ese papel se elimina porque su valor legal ya ha prescrito o si se conserva eternamente por su valor histórico. Por otro lado, las TVD, las de valoración, se aplican más a lo que llamamos fondos acumulados. Fondos acumulados. Archivos viejos, cajas que se encuentran en un sótano sin organización previa ninguna y hay que entrar a valorar qué se salva y qué se descarta de ese caos. Vale, entiendo. Pero fíjate, sabiendo que estos documentos están vivos, o sea, que se mueven de mesa en mesa, que se les añaden folios y que su estatus cambia según estas tablas, esto a mí me genera una duda operativa bastante importante. Dime, a ver. Pues que empezar a describir de forma tan meticulosa un expediente que todavía está abierto y que sigue sumando papeles me parece contraproducente. No es una receta para el desastre. O sea, te obliga a rehacer el trabajo y reescribir la descripción constantemente cada vez que alguien añade un papel. Es una duda súper lógica, pero la cartilla asume esa realidad dinámica y la normaliza. La captura de información no es una fotografía estática, es más bien una película que acompaña el ciclo vital del documento. Vale, o sea que se va actualizando. Exacto. Mientras un expediente, pongamos sobre la construcción de un puente, está abierto en una oficina, la descripción va a ser muy básica, orientada simplemente a saber en qué mesa está. Claro, para no perderlo. Eso es. Pero cuando el puente se inaugura y el expediente se cierra definitivamente y pasa al archivo central, ahí la descripción se enriquece. Y si 50 años después ese mismo expediente pasa al Archivo Histórico Nacional porque se considera patrimonio, se le añadirán más capas de contexto histórico. O sea, el archivero no rehace el trabajo anterior, lo expande. Evoluciona con el documento. Justo. La descripción evoluciona porque el conocimiento que nosotros tenemos sobre ese documento también va creciendo con el tiempo. Entiendo. Pero claro, esa evolución constante requiere una estructura de hierro para no venirse abajo, supongo. O sea, si manejamos el archivo histórico de una nación entera, la arquitectura visual de la información tiene que ser a prueba de balas. Tiene que ser impecable, sí. Y aquí es donde entra, creo, el núcleo duro de la cartilla. Lo que llaman la descripción multinivel, que se apoya en una norma internacional que mencionan mucho, la norma ISAD-G,
La ISAD-G, sí. Esta norma es literalmente el estándar mundial. Es lo que aporta cordura a lo que de otra forma sería un caos masivo. Y lo hace estableciendo una jerarquía inquebrantable, organizando la información desde lo más vasto hasta lo más microscópico. Una estructura en cascada, ¿no? Eso es, empezamos arriba del todo con el fondo, que se puede dividir en subfondos, luego bajamos a la sección y subsección, de ahí pasamos a la serie y subserie, hasta llegar por fin a la unidad documental. Que la unidad documental puede ser una sola hoja. Puede ser un expediente completo compuesto por varias páginas o un documento simple, sí, una sola carta de una página. Vale. Creo que la forma más clara de visualizar esto para quienes nos escuchan es pensar en las famosas muñecas rusas, las matrioscas. Me parece un ejemplo perfecto. Claro, o sea, imagínate la muñeca exterior, la grandota. Ese sería el fondo. Por ejemplo, todo el archivo histórico del Ministerio de Educación entero. Exacto. Si la abres, dentro hay muñecas más pequeñas, que serían las secciones, que podrían ser pues los distintos departamentos o direcciones generales de ese ministerio. Al abrir esas, llegas a las series, como podrían ser todos los expedientes de becas universitarias de un año. Vas acotando, claro. Y si sigues profundizando, abriendo muñecas hasta llegar a la última, la más minúscula y que ya no se puede abrir más, encuentras el documento. O sea, la carta específica de aceptación de una beca de un estudiante concreto. Es que la metáfora encaja a la perfección. Y ojo, para que ese sistema de matrioscas funcione y no colapse sobre sí mismo, la norma ISAD-G impone 4 reglas draconianas, muy estrictas. A ver, cuéntame esas reglas. Primera regla. La descripción siempre debe ir de lo general a lo particular. Segunda, la información que proporciones debe ser pertinente solo para el nivel que estás describiendo en ese momento. Tercera, hay que vincular las descripciones jerárquicamente para no perder nunca la ruta entre niveles. Vale, hasta ahí todo muy lógico. Y la cuarta, que suele ser la más revolucionaria en términos de eficiencia para los archiveros, no repetir la información. Nunca. ¡Ostras! Pues aquí tengo que plantearte una fricción. Porque esa cuarta regla, lo de no repetir información, me parece peligrosísima en el mundo real. ¿Ah, sí? ¿Por qué? A ver, yo entiendo el concepto de, digamos, economía de datos. Es como cuando yo creo una carpeta en el ordenador que se llama Facturas 2023. O sea, no le pongo el año a cada archivo PDF individual que meto dentro, porque la carpeta madre ya me da el contexto. Lógico. Pero claro, si yo saco uno de esos PDF sueltos, lo saco de la carpeta y se lo envío a alguien por correo, quien lo recibe no tiene ni idea de qué año es. Entonces, si en un archivo inmenso tú describes en la muñeca grande, en el fondo, que todos los documentos están hechos de papel industrial, la norma te prohíbe volver a escribir papel industrial en cada uno de los folios individuales, ¿verdad? Cierto, la norma te lo prohíbe. Pues ahí voy. Si un historiador saca ese folio pequeñito para analizarlo en su mesa y, no sé, se traspapela o se mezcla con otros, esa hoja se queda huérfana de todo su contexto general. ¿No es un riesgo monumental depender de que la muñeca pequeña nunca jamás se separe de la grande? A ver, es un planteamiento muy interesante, pero ese es el temor natural de quien está acostumbrado a manejar documentos aislados en una oficina. En archivística pura, la respuesta y la red de seguridad están en los instrumentos de descripción que mencionamos hace un momento. Los catálogos y todo eso. Exacto. El riesgo de orfandad que comentas desaparece porque los documentos físicos nunca o casi nunca se consultan en el vacío. Se consultan a través de catálogos e índices. El folio físico puede estar físicamente sobre una mesa de lectura, sí. Claro. Actúa como un hilo de Ariadna. Lo conecta invariablemente con su serie, su sección y su fondo en el catálogo general. Es decir, si repitiéramos la información del nivel superior en cada escalón inferior, crearíamos millones y millones de redundancias. Ah, claro. Un investigador tendría que leer que el soporte es papel industrial 1.000.000 de veces seguidas. Sería inmanejable. La regla de no repetir no solo ahorra años, literalmente años de trabajo al archivero, sino que agiliza muchísimo la lectura y la investigación. Es un sistema puramente relacional. Vale, visto así, compro. Esa dependencia del código de referencia te resuelve el problema del volumen y evita la redundancia, está claro. Pero me genera otro interrogante. Venga, dispara. Si toda esta cascada relacional depende de que las etiquetas estén perfectamente conectadas, ¿qué narices se escribe exactamente en esas etiquetas para que el sistema no se desmorone?
porque la cartilla adapta todo esto en Colombia mediante una norma técnica, la NTC 4095, que por lo visto contempla hasta 26 elementos posibles para describir un solo material. ¿26? Sí. Y a ver, 26 elementos otorgan una granularidad espectacular, una barbaridad de detalle, pero intentar aplicar los 26 a cada puñetero documento paralizaría cualquier institución del planeta. Evidentemente, no acabarían nunca. Por eso la norma es súper pragmática. Establece que de esos 26, solo 6 elementos son los mínimos obligatorios. 6. Son los pilares que sostienen todo el edificio documental. Vale. A ver si somos capaces de deducir esos 6 pilares obligatorios. Yo me pongo en la piel de quien diseña el sistema. Sabiendo que el archivo no puede tener redundancias, el primer pilar absoluto tiene que ser el código de referencia. Por supuesto. Es que sin una matrícula única que identifique exactamente de qué caja, de qué estantería y de qué pasillo salió ese papel, todo el sistema relacional del que hablábamos colapsa. Exactamente. El código de referencia es la coordenada exacta en el mapa. A este le sigue, lógicamente, el título o denominación, que debe ser un resumen muy claro del contenido del documento. Vale, llevamos 2. El tercero, y esto es vital para la autenticidad forense del documento, son las fechas extremas. Piensa que un contrato sin fecha de apertura y de cierre pierde por completo su marco de legalidad y su contexto en el tiempo. Tiene todo el sentido. El cuarto pilar es el nivel de descripción. El usuario que lo busca debe saber de inmediato, en el primer vistazo al catálogo, si esa ficha corresponde a un fondo entero gigante o a un documento simple de un folio. Claro, para saber a qué te enfrentas. Nos faltan 2 entonces. Y asumo que uno de ellos tiene que ver con el espacio físico real que ocupa esa cosa. Así es, lo has clavado. El quinto es el volumen y soporte de la unidad. A ver, saber si vas a pedir una sola hoja tamaño A4 o si estás pidiendo 500 cajas de planos arquitectónicos enrollados, te cambia por completo la logística de la consulta. Ya te digo, el bibliotecario te lo agradece. Y el último pilar obligatorio, el sexto, es el nombre de los productores. Los creadores del documento. Sí. La identidad de la entidad, el departamento o la persona física que generó o acumuló esa documentación durante el ejercicio de sus funciones. Sin identificar al productor, perdemos toda la cadena de custodia original. Vale, esos 6 elementos me parecen, digamos, la anatomía funcional, el chasis básico para que el coche arranque. Sí, la supervivencia. Pero donde la cartilla me parece que pasa de ser un árido manual técnico a convertirse en un espejo fascinante de la historia humana, es cuando entramos en los elementos opcionales. El nivel de detalle narrativo que exige la norma en ciertas áreas es, de verdad, asombroso. Ahí es donde la archivística se cruza con la historia, claro. Fíjate, en el área de contexto hay un campo opcional llamado Historia Archivística. Y la cartilla lo ilustra con el archivo de Ecopetrol, que es la principal empresa petrolera de Colombia. Ese ejemplo es genial porque ilustra perfectamente cómo la historia física de los documentos refleja los tumbos que da la propia institución a lo largo del tiempo. Es que fíjate en el detalle. El texto explica que Ecopetrol tuvo durante décadas un archivo completamente descentralizado a nivel nacional. O sea, cada región de Colombia operaba a su manera. Y no fue hasta el año 2000 que lograron implementar un programa centralizado de gestión documental. Una locura de unificar, imagínate. Pero es que la norma te pide que registres no solo estos cambios administrativos aburridos, sino también si los documentos sufrieron pérdidas por desastres naturales, por incendios o por simple llano abandono a lo largo del tiempo. Y no sé, hay un trasfondo casi dramático en tener que aceptar por escrito que los papeles que han llegado hasta nosotros son supervivientes. Supervivientes de terremotos y de la negligencia burocrática. Es muy peliculero. Sí, pero resulta tentador ver esa historia archivística como un mero ejercicio literario o un diario de supervivencia. En realidad, el archivero lo aborda desde una perspectiva puramente científica y legal. ¿En qué sentido legal? Pues mira, registrar que hubo un periodo de abandono o que la empresa operó de forma súper descentralizada es una herramienta de trazabilidad forense brutal. Imagina a un juez hoy en día auditando un contrato de Ecopetrol del año 1992. Vale. Si el juez no conoce esa historia archivística previa, podría desechar el contrato por considerarlo falso, simplemente al ver que no cumple con los estándares corporativos o los membretes que se exigen actualmente. Ostras, claro. Diría, esto es una falsificación. Exacto, pero la descripción del archivero le advierte,
Atención, señor juez, en el 92, la Oficina Regional de Barrancabermeja archivaba y operaba bajo sus propios formatos locales porque estaban descentralizados. Ese contexto salva la prueba judicial. Qué fuerte. Justifica las ausencias, explica los formatos atípicos y garantiza la integridad legal de lo que se está juzgando. O sea, me acabas de desmontar cualquier idea romántica o novelesca que tuviera sobre el tema, pero le otorga un peso legal innegable. Es alucinante. Es que el archivo es la prueba. Y hablando de cosas alucinantes, hay otro ejemplo de la cartilla que me dejó pensando un buen rato. Está en el área de documentación asociada. ¿Ah, sí? Nos hablan de un fondo de origen privado, el archivo personal de Gustavo Sorzano. Y el nivel de escrutinio al que llegan es tal que detallan que existen grabaciones en cintas análogas de carrete abierto del año 68. Y el archivero especifica las marcas comerciales exactas de las cintas: Ampex y Scotch. Sí, parece un detalle menor, ¿verdad? A ver, teniendo en cuenta que el texto dije que esas cintas ya están digitalizadas de forma segura en la bóveda del Archivo General de la Nación, ¿por qué importa dejar constancia en la etiqueta de si la cinta de plástico original era marca Ampex o marca Scotch? Pues fíjate, ese detalle, que desde fuera podría parecer, no sé, exceso de celo o publicidad retrospectiva, es literalmente crucial para la conservación preventiva de los soportes magnéticos. ¿En serio? Sí, sí. En la ciencia de la conservación audiovisual, saber que una cinta es de la marca Ampex, fabricada a finales de los 60, activa inmediatamente protocolos de alarma roja en el laboratorio. ¿Por qué? ¿Qué les pasa a esas cintas? Esas cintas, en concreto, desarrollaban algo que se conoce técnicamente como el síndrome de pérdida de adherencia. Básicamente, la emulsión magnética de la cinta absorbe la humedad del aire con los años y se vuelve pegajosa. Si la intentas reproducir así, la emulsión se desprende y se arranca durante la reproducción. Madre mía, destruyas el audio al intentar escucharlo. Lo haces polvo al primer giro de la máquina. Entonces, si dentro de 50 años la copia digital que tienen guardada se corrompe por un virus y un técnico necesita extraer el audio del carrete original... Tiene que mirar la marca. Exacto. Leer la palabra Ampex en la descripción le avisa de que antes de intentar reproducirla bajo ningún concepto, debe meter esa cinta literalmente en un horno. Tiene que hornear la cinta a una temperatura súper específica durante horas para estabilizar la humedad temporalmente, o de lo contrario destruirá el original. O sea, me estás diciendo que la descripción es literalmente un manual de salvamento. Son instrucciones de rescate metidas en una botella para los técnicos del futuro. Tal cual. Es un aviso de vida o muerte para el documento. Es que es alucinante, te lo juro. Y bueno, para cerrar un poco el círculo de los ejemplos curiosos que trae la norma, está el área de contenido, que aplican al fondo del Banco Minero, un banco que operó en Colombia entre el 60 y el 98. Un archivo súper completo. Sí. Claro, la descripción abarca desde las escrituras iniciales de constitución hasta todo el proceso de emisión de billetes físicos. O sea, tienes todo el ciclo de vida, el auge y el cierre de una institución financiera condensado y descrito a la perfección en cajas. Un mapa del tesoro. Exacto. Pero tener este mapa del tesoro tan detallado a mí me empuja de lleno hacia el conflicto legal más grande del mundo de los archivos. Porque el mapa nos dice dónde están los billetes del banco, dónde están las cintas superfrágiles de Ampex y los expedientes conflictivos. Pero saber dónde están esas cosas no nos otorga el derecho a verlas. Claro, ahí has tocado hueso. Aquí entramos en el terreno minado del área de condiciones de acceso y utilización. Porque, seamos sinceros, un archivo sin ningún tipo de restricciones no es un archivo. Es una filtración de datos masiva, a la Wikileaks. Claro, sería ilegal en muchos casos. Elaborar una descripción exhaustiva para encontrar todo rápido no exime a ninguna institución de cumplir con la legislación nacional sobre privacidad y seguridad. Y en este caso, la cartilla se alinea estrictamente con la Ley de Transparencia colombiana, la Ley 1712 de 2014. Que es la que segmenta la información, ¿no? Sí, segmenta toda la información documental en 3 categorías herméticas, muy bien definidas. Vale, la primera categoría creo que no tiene mucho misterio, es la información pública. Esa es sencilla. Claro, son los datos abiertos, informes generales y demás que cualquier ciudadano puede solicitar por el simple hecho de ser ciudadano, para ejercer su derecho a la supervisión ciudadana y al conocimiento de lo que hace el Estado. Correcto. El verdadero desafío surge con la segunda categoría, que es la información pública clasificada. El nombre engaña un poco, ¿no? Engaña muchísimo porque dice pública en el título, pero en realidad su acceso está denegado o fuertemente restringido para el ciudadano de a pie.
Y el objetivo de esta restricción no es proteger al gobierno, es blindar derechos fundamentales del ámbito privado frente a la curiosidad del público. O sea, protege a las personas. Protege la intimidad personal, el derecho a la vida, datos médicos sensibles o incluso secretos comerciales de empresas. Y el ejemplo que da la cartilla aquí es el de las historias laborales de Ecopetrol, la petrolera de antes. Un ejemplo de manual, porque aunque es un archivo corporativo de una empresa inmensa y de enorme interés general, esos expedientes laborales contienen nóminas, historiales médicos, bajas, sanciones disciplinarias de individuos particulares. El derecho ciudadano a la información institucional termina exactamente en la frontera donde empieza el derecho a la intimidad del trabajador. Tiene toda la lógica del mundo. Y el último escalón, que imagino que es la categoría más vedada de todas, es la información pública reservada. Esa es la categoría de máximo nivel, sí. Aquí la puerta no se cierra para proteger a un individuo concreto, sino para proteger al Estado en su conjunto. Hablamos de documentos cuyo acceso se deniega por ley porque podrían, no sé, comprometer la defensa y la seguridad nacional, entorpecer investigaciones judiciales de delitos que están en curso o cosas que pueden desestabilizar la macroeconomía de todo un país si se filtran. Vale, pero claro, la aplicación de estas barreras no puede ser un acto de fe. O sea, el ciudadano no puede simplemente fiarse de que le digan «esto es reservado, confía en mí». Para garantizar que esta restricción no sea una excusa barata para la opacidad y la corrupción, la norma ISADG exige algo llamado área de control de la descripción. Es que esto es fundamental. Es la auditoría del propio proceso archivístico. El archivero no puede ocultarse. Debe dejar un rastro inmutable documentando exactamente quién elaboró esa descripción, qué normas jurídicas específicas aplicó para clasificar o reservar la información y en qué fechas lo hizo. El texto muestra un caso del Ministerio de Hacienda. Sí, se deja constancia de que el análisis descriptivo se hizo, creo recordar, entre junio de 2008 y enero de 2009. Básicamente, el archivero firma el trabajo con nombre y apellidos, asumiendo la responsabilidad civil o penal de esa catalogación. Y fíjate, contemplando todo esto, este nivel de poder real, decidir qué documento cae bajo el paraguas de clasificado o reservado, me surge una duda muy profunda sobre la figura misma de estos profesionales, de vosotros, los archiveros. A ver, miedo me das. A la luz de estas normas de acceso, el archivero se convierte en un facilitador que diseña mapas para abrir el conocimiento a la sociedad, o actúa más bien como un guardián de seguridad estatal cuya función principal es ejercer de barrera para que ciertos secretos no salgan nunca a la luz. Uf, es que esa tensión filosófica siempre ha sobrevolado y sigue sobrevolando nuestra profesión. Pero a nivel técnico, y la cartilla deja la postura clarísima, el archivero no es un juez de la moralidad del documento, ni tampoco es un censor del Estado. Vale. Su función es la de un operador quirúrgico del marco legislativo. Es decir, no decide de forma arbitraria qué oculta o qué muestra, según lo que a él le parezca bien o mal. Su mandato profesional es equilibrar la balanza. Aplicar la norma y punto. Exacto, garantizando que la transparencia institucional fluya y llegue al ciudadano, pero hasta el milímetro exacto donde la ley dictamina que empieza el daño a la intimidad de un tercero o a la seguridad colectiva. O sea, son facilitadores del acceso, sin duda, pero asumen ineludiblemente el rol de guardianes de la ley, porque, piénsalo, sin ellos, el derecho a saber devoraría y destruiría el derecho a la privacidad. Madre mía. Es un trabajo de equilibrista sobre una cuerda floja legal constante, verdaderamente complejo y con mucha responsabilidad. Muchísima. Y bueno, repasando un poco el viaje que hemos hecho hoy, la verdad es que la perspectiva sobre esta disciplina cambia por completo. Espero que a mejor. Sí, desde luego. Hemos arrancado derribando el clásico mito del papel inerte y polvoriento, entendiendo que describir es una actividad superanalítica que comienza en el mismo nacimiento digital del documento. Luego hemos explorado la eficiencia brutal del sistema de muñecas rusas de la norma internacional, donde esa regla de oro de no repetir información evita el colapso de los catálogos. Y ahorra mucho papel y dolores de cabeza, sí. Total. Hemos desglosado la anatomía de una etiqueta perfecta, desde el código de referencia hasta, fíjate, pistas literales para rescatar cintas magnéticas de ser horneadas, que eso me ha volado la cabeza.
y hemos terminado frente a los muros legales que protegen los secretos íntimos y estatales. Decíamos al principio, demuestra que detrás de lo que mucha gente piensa que es simple y aburrida burocracia, existe una ciencia muy metódica, una ciencia dedicada en exclusiva a proteger la integridad y el contexto del pasado, para que podamos usarlo con garantías legales en nuestro presente. Totalmente de acuerdo. Y para poner el punto final a la inmersión de hoy, me gustaría lanzar una reflexión al aire para quienes nos escuchan, para darle una vuelta. Porque solemos percibir los grandes archivos y estos lineamientos como entes muy ajenos, ¿no? Como mecanismos grises diseñados solo para ministerios, jueces y multinacionales. Cosas de oficinas grandes. Eso es. Pero estos archiveros, al decidir qué se expurga, cómo se cataloga todo y quién tendrá la llave final para verlo, se erigen en realidad como los verdaderos arquitectos de la memoria del mañana. Entonces, pensemos por un instante en nuestra propia vida personal de hoy en día. Uy, a ver por dónde vas. Si alguien, un archivero estricto, aplicara hoy la rigurosa norma técnica 4095 al absoluto caos que es nuestro archivo personal, me refiero a nuestros correos electrónicos, a las miles de fotos en la nube, a los audios de WhatsApp. Un caos monumental, desde luego. Pues si lo hicieran, ¿qué nivel de acceso tendrían nuestros secretos más íntimos? ¿Cuánta de nuestra historia personal tendría que ser etiquetada como clasificada, solo para proteger a terceros con los que hemos hablado? Seguramente mucha más de la que creemos. Y lo que es aún más inquietante, tras una depuración profesional, o sea, quitando lo duplicado, lo inútil, el ruido, ¿qué vacíos irreparables quedarían en evidencia en nuestra propia historia archivística? Queda abierta la invitación para que quien nos oye pueda replantearse cómo estamos construyendo y documentando nuestro propio legado día a día.